Dios te bendiga, familia. Dios nos quiere hablar en esta ocasión algo muy importante, algo que siempre tenemos que recordar. Es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A este tema le he puesto por nombre: a otros salvó, a sí mismo no quiso salvarse. Esto viene en Mateo 27, del versículo 32 al 56. Es un crimen atar a un ciudadano romano. Azotarlo es un acto de maldad. Ejecutarlo es casi un asesinato. ¿Qué puedo decir de crucificarlo? Un acto tan abominable que es imposible encontrar una palabra adecuada para expresarlo. Es lo que dijo el estadista romano Cicerón. El historiador romano Tácito llamó a la crucifixión una tortura apta solo para esclavos. Apta solo para ellos porque eran vistos como menos que humanos. Es decir, la crucifixión es algo inhumano. Considerar esto, deberíamos de darnos cuenta cuán atroz debe de ser el pecado a la vista de Dios, ya que requiere tal sacrificio. Es lo que comenta Adam Clarke. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor, y que todo el tiempo estemos atesorando tu palabra, Señor, que todo el tiempo la estemos poniendo por obra, Padre Santo. Tú eres digno, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora nosotros queremos amarte y de esta manera queremos demostrarlo, Señor, siéndote fieles a ti, Señor, hasta la muerte como tú lo hiciste, Padre, por nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios, a los versículos 32 al 34. Te recuerdo, estamos en el capítulo 27. Y en el versículo 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Simón de Cirene. Cirene está ubicado al norte de África y se calcula que está alrededor de 1300 kilómetros de distancia de Jerusalén. Este hombre Simón es muy probable que iba a la fiesta de la Pascua. ¿Te imaginas? Para recorrer tremenda distancia le llevó, yo creo que mucho tiempo el haber reunido esa cantidad para emprender ese viaje. Y si vemos otros paralelos, como en Marcos, nos habla de que él era padre de Alejandro y de Rufo. Es decir, no iba solo, iba con sus hijos. Y también este hombre lo que menos esperaba era encontrarse en medio de esta circunstancia, de esta situación. Dice que le pidieron que ayudara a Jesús a que cargara él la cruz, ¿verdad? Tú y yo se nos hace, o más bien a ti y a mí se nos hace la invitación, o se nos manda que carguemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y que sigamos a Jesucristo. Este hombre literalmente siguió a Jesús y cargó su cruz de una manera que él quizá no lo comprendía. De hecho, yo creo que hasta buscaba la manera para evitarlo, porque Jesucristo iba rumbo al Calvario, iba a ser crucificado, y las personas que eran crucificadas eran unos delincuentes. Entonces él no sabía quién era Jesús, o tal vez no tenía pleno conocimiento de él. Entonces muy probablemente él no quería, ¿verdad? Como muchas veces nosotros no queremos seguir a Jesús, cargar la cruz, pero
algo que es interesante y que es muy sorprendente y que no nos debe, ni eso, sorprender, pero realmente es un milagro lo que provoca el que tú te involucres, el que tú te encuentres con Jesús, el que tú apoyes o le sirvas a Jesús, es que tu vida es transformada. Y no solamente la tuya, sino también la de los tuyos, la de tu familia. Como mencionábamos, hay un paralelo que habla acerca de que era padre de Alejandro y Rufo, este Simón de Cirene. También en Romanos habla de que Pablo, en esa carta escrita a los romanos, manda a saludar a Rufo. Es un hombre que dentro de muchos o dentro de una lista a los cuales Pablo manda a saludar, también él está ahí, involucrado o forma parte probablemente de esos servidores que estaban ahí fielmente con Jesucristo, en este caso con Pablo. Y también en Hechos 13:1 se menciona a Simón, cuando se refieren a los profetas y maestros, cuando ellos imponen manos en Pablo y sobre Bernabé para enviarlos, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que el tener un encuentro con Jesús no siempre está planeado y se puede dar en medio de situaciones a veces para nosotros, hablando carnalmente, desfavorables, pero espiritualmente nos convienen mucho. Él accedió, más bien se le dio la orden y él llevó a cabo esa orden de ayudarle a cargar la cruz de Jesús. Entonces, Simón probablemente al principio, cuando se le dio la instrucción de que le ayudara, en su corazón hubo esa confusión, esa lucha de qué estoy haciendo, por qué pasé por aquí, me hubiera ido por otra parte. Pero recordemos que para Dios no hay casualidades. Así que no importa por la situación en la que tú estés atravesando, y si tú estás escuchando esta enseñanza es porque Dios te quiere hablar a ti y quiere que le conozcas también, así como lo hizo Simón. Ahora, el Gólgota, como lo dice ahí mismo la palabra de Dios, significa el lugar de la calavera. Y puede ser porque la colina tenía forma de calavera, es decir, de un cráneo. Por las excavaciones que le han hecho, a lo lejos tiene esa forma de un cráneo, de una calavera. Pero también puede tener ese nombre porque era el lugar establecido para crucificar a los criminales. Y como un lugar de muerte cruel y humillante, estaba fuera de los límites de la ciudad. Todo esto, obviamente, como era de manera inhumana, era atroz, era cruel, lo hacían fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Pero durante todo este camino, no, o más bien, para llegar a este lugar, no fue que a Jesús lo llevaron de manera inmediata directamente a la crucifixión, sino lo pasearon por toda la ciudad para exhibirlo y para que de esa manera el pueblo judío o el pueblo de Israel se diera cuenta del poder de Roma, ¿verdad? Y la pensaran para cometer sus crímenes. Entonces, fue muy difícil, es muy cruel, pero fue nuestro Señor Jesucristo llevado a esta condición. Ya se nos ha enseñado de lo que Él sufrió previo a la crucifixión y muerte, todo este proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo. Te lo menciono y yo creo que tú lo sabes, fue por amor.
todo esto lo soportó porque te ama y me ama. También nos menciona la palabra de Dios que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto era con la finalidad de que tuviera un efecto como una droga. Más bien esto era una droga o era como algo anestésico. Y esto era hecho por mujeres generalmente que tenían muy buena economía y que eran generosas, que eran bondadosas y que lo único que lo único que ellas procuraban era hacer menos doloroso el padecimiento de estos hombres que iban hacia la cruz. Entonces, Jesucristo pasa por este proceso, pero Él dice que lo rechaza. ¿Y por qué lo rechaza? Porque Jesús quería estar a plena conciencia de lo que es de experimentar el dolor, no solo físico, aún emocional. Y yo puedo entender esta parte porque muchas veces nosotros cuando nos encontramos atravesando alguna enfermedad, algún problema, probablemente pudiera pasar por nuestra mente que Jesús no nos entiende, que Dios no puede comprender nuestro dolor. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que Él lo probó, pero no quiso beberlo. Él no quiso estar aturdido o estar adormecido. Él quiso estar consciente de lo que estaba haciendo y de lo que estaba sintiendo. Así que Jesús te entiende. De hecho, la Biblia habla en Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestros dolores. Así que confiadamente acércate a Jesús. Él te entiende. Él sabe lo que es ese dolor, porque Él lo vivió. En el versículo 35 dice la palabra de Dios: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuál profeta? El profeta David. Esto tú puedes ir, después de haber escuchado la enseñanza, puedes ir al Salmo 22 y puedes encontrar todo esto. Y puedes encontrar cómo aún él ya se refería a que iba a ser descoyuntados sus huesos, a que su lengua se iba a pegar al paladar, a que echaron suerte sobre sus ropas. David ya nos estaba dando una sombra de lo que iba a vivir nuestro Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías. Entonces, en sí la crucifixión es algo ruin, es algo inhumano, como mencionamos al principio en una introducción, pero es significativo recordar que Jesús no sufrió como víctima de las circunstancias. Él estaba en control. Jesús dijo sobre su vida, y esto viene en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús no murió, no iba a ser crucificado porque él pecó, o porque fue malo, o porque nació en pecado, como todos nosotros. De hecho, sabemos que Jesús, su nacimiento fue inmaculado. Jesús nunca pecó. Por eso Él decidió poner su vida. Él estaba en control de eso. Ahora imagínate, si es terrible ser forzado a soportar tal tortura cuando te la imponen, ahora es peor el escoger libremente, por amor, padecer así. Es increíble. ¿Te das cuenta del amor de Dios? ¿Te das cuenta del amor del Hijo de Dios? ¿Podemos realmente dudar de su amor?
¿Acaso no ha tomado la medida más extrema para demostrarnos que nos ama? ¿Verdad que sí? Yo una vez escuché a una persona que yo le decía, busca a Dios. Me platicaba su situación y yo le aconsejaba, es que de hecho no era la primera vez, ya le he predicado de la palabra. Entonces le volví a recomendar, busca a Dios. Y ella me dijo, a Dios yo no le importo. Y yo le respondí a esa respuesta que ella me dio, más bien a ti no te importa Dios, porque tú a Él le importas mucho, tanto que Él decidió padecer de esta manera, por amor. Entonces nosotros no podemos decir que Jesús no nos ama. Jesús perdió incluso la ropa. Y esto fue humillante. Dice que echaron suerte sobre su ropa. Eso quiere decir que lo desnudaron. Imagínate, fue lo peor, fue la mayor vergüenza, pasó la mayor humillación. Todavía él sufrió mucho dolor. Imagínate la ropa pegada a la sangre, a sus heridas ya coaguladas, secas, y que se la vuelvan a desprender, volvieron a lastimarlo. Y sobre sus ropas echaron suertes. Acompáñame al versículo 36 al 37 y dice así: y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esto probablemente era para prevenir el hecho de que ellos se quedaran ahí a guardarlo, es decir, a vigilarlo, es porque probablemente ya había antecedentes de que los que eran crucificados, pues sus compañeros, sus familiares o sus amigos iban y los rescataban. De hecho, yo creo que ya había sucedido eso, por eso es que ellos reforzaban, o más bien ponían una guardia para que no corrieran ese riesgo. Y dice que le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y este título era llevado delante del criminal en el camino. Era un grupo de soldados, y siempre el que los orquestaba, el que los dirigía, por así decir, el sargento, llevaba este título del acusado, o el nombre de la sentencia del acusado. Y en este caso, a forma de burla, era Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y tú y yo sabemos que no solamente es Rey de los judíos, es Rey del mundo, es el Rey en sí de todo el universo. Y una vez más, podemos darnos cuenta de que nuestro Señor y de que nuestro Rey tomó nuestro lugar. Y aún Él atravesó o recorrió varias calles de la ciudad de Jerusalén siendo humillado, siendo avergonzado, y por eso es que la gente lo repudiaba. Es algo irónico porque en un momento, en algún tiempo, ellos le seguían a Jesús para poder recibir de Él sus favores, sus bendiciones, su ayuda, su consejo, sus milagros, pero en esta ocasión ellos estaban ahí para señalarle, para burlarse, para escarnecerle. Entonces, Jesús, podemos darnos cuenta que Él no le importó el haber sido de esta manera humillado. Él lo soportó por amor. Versículo 38 al 44 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y diciendo: tú que derribas, 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza.
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aún los criminales lo rechazaron. Esto fue lo peor, fue así como que el colmo. Pero de ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué tan ruin, qué tan cruel es nuestro corazón. Ni los criminales, porque se encontraban en la misma situación que nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos al principio, desde un principio, ellos se vieron conmovidos o arrepentidos. Más adelante uno de ellos se arrepintió, y esto lo vemos en Lucas 23 del 39 al 43, que es el paralelo a esta porción. Nada atormenta a un hombre en agonía más que el escarnio. Cuando Jesucristo más deseaba palabras de compasión y miradas de bondad, los que pasaban le injuriaban, meneando su cabeza. Es un comentario de Spurgeon. Ni por la condición en la que se encontraba nuestro Señor Jesucristo causaba compasión a la gente. Al contrario, más lo escarnecían. Cuando tú te encuentres con personas que estén pasando por situaciones de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de escasez, aunque sea a causa de sus malas decisiones, nosotros no tenemos el derecho de burlarnos, de injuriarlas, de mover nuestra cabeza como diciendo: ya ves, se le dijo, o ya ves, eso le pasa por haber hecho esto. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos el derecho, no tenemos la condición como para poder condenar a un santo. Tampoco a alguien que haya pecado, porque tú y yo también somos pecadores. Por gracia ahora somos salvos, por gracia hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ha sido gracias a que Él nos ha dado el don de la fe. Hemos creído en Él, pero aún Él nos ha puesto esta fe en nosotros. Entonces, nosotros no podemos hacer esto, tenemos que ser compasivos, tenemos que tener amor y mostrarlo a la gente. El amor mantuvo a Jesús a la cruz, no esos clavos. Le decían: si eres hijo de Dios realmente, baja, desciende de la cruz y creeremos. ¿Tú crees que verdaderamente iban a creer? No. De hecho, Jesucristo murió, resucitó, y ni aun así ellos se arrepintieron, ni viendo el más grande milagro, que es la resurrección. Entonces ellos solamente estaban tentando a Jesús, se estaban burlando, lo estaban haciendo con la finalidad de escarnecerle. Y como decían, ahí también dice la palabra, estos fariseos, escribas, los sacerdotes, que le decían: a otro salvó, mas él no puede salvarse. Y el título que yo le puse a este sermón fue: a otro salvó, pero él
no quiso a sí mismo salvarse, más bien. Porque Jesucristo bien podía salvarse, pero no quiso a sí mismo salvarse. Porque si Él se hubiera salvado, nosotros no nos salvaríamos. Más bien nosotros no seríamos salvos. Jesús por eso se quedó en la cruz, se mantuvo en la cruz. No se salvó para podernos salvar a nosotros. En el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto fue aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Esto fue una oscuridad inusual. ¿Por qué? En primer lugar, porque tardó 3 horas. Ahora, recordemos que se iba a celebrar la Pascua. Y cuando la Pascua se celebra, se hacía en luna llena. Entonces la luna estaba opuesta al sol. No pudo haber sido un eclipse de sol. Esto fue algo inusual, fue algo sobrenatural. Esta oscuridad era notable porque sucedió en esta situación. Dice que hubo tinieblas no solamente en Jerusalén, sino que en toda la tierra. Es como si agonizara la creación misma en el sufrimiento del Creador. La creación estaba en agonía, mientras que la humanidad mantenía un corazón duro. Flegón, historiador romano, escribió: en el 4º año de la 202 Olimpiada hubo un eclipse extraordinario de sol a la hora sexta. El día se volvió en noche oscura, de modo que se vieron las estrellas del cielo, y hubo un terremoto. Esta oscuridad también era una muestra de que el ser humano se encontraba en tinieblas, ¿verdad? Y de que en ese momento Jesucristo estaba llevando todos los pecados de la humanidad, todos. Él estaba cargando con nuestros pecados. Versículo 46 al 49. Dice así: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo dice que clamó a gran voz: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nótese que Jesús, siempre que se refería a Dios, se refería como a su Padre. Siempre era Padre, el Padre. Aún a sus discípulos, cuando les enseñó la oración, les dijo: oren así: Padre nuestro. Y en esta ocasión se refirió a él como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional. En todo su ministerio Jesús sufrió, ¿sí? Padeció también física y emocionalmente. Sus discípulos le traicionaron, sus discípulos no agarraban la onda. Aún en ese momento en que él fue tomado preso
Sus discípulos huyeron, lo abandonaron, sufrió un dolor, ¿verdad? Emocional. Todo ese tiempo fue torturado, pero nada de eso tiene comparación con este gran dolor que él estaba experimentando, la separación de su padre. Él experimentó lo que nunca había experimentado. Había un sentimiento significativo en el que Jesús se sintió justamente desamparado, porque el Padre en este momento lo estaba viendo a él como a un enemigo. Porque tú y yo éramos enemigos de Dios cuando estábamos viviendo en pecado. En ese momento, en la cruz, Jesús delante del Padre era visto como el enemigo, por así decirlo. Entonces, había esa separación, algo que nunca había experimentado Jesús durante su vida en este mundo, como en la eternidad nunca había experimentado esa separación. A eso es a lo que precisamente Jesús no quería beber de la copa. Cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, a esto se refería, no se refería al sufrimiento de la crucifixión, se refería al encontrarse desamparado por su Padre. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin embargo, Jesús no solo soportó el retiro de la comunión del Padre, sino también el derramamiento de la ira del Padre sobre él como un sustituto de la humanidad pecadora. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta cuán grande amor? En la cruz Jesús se convirtió, por así decirlo, en el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque fue juzgado y fue obligado a beber de la copa de la furia o de la ira del Padre. Y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Por eso es que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna y nosotros ya no seremos juzgados. Nosotros, en otras palabras, ya no beberemos de la copa de la ira de Dios. Y todos tenemos a nuestro alcance esta bendición, esta gran oportunidad. Solamente tienes que decidirlo. El creer en Jesucristo y seguirle, servirle, vivir para Él. Y si no, si tú lo rechazas, si no lo recibes, vas a experimentar este juicio. A Elías llama a Jesús fue malentendido y escarnecido hasta el final, ¿verdad? Y también podemos darnos cuenta que no dijeron, pues también está clamando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo ha desamparado? No, nada más estaban como a la expectativa, a ver, déjalo, a ver si viene Elías a rescatarlo. Y a veces a nosotros, hablando como humanos, como personas, pareciera que nos conviene escuchar solamente algunas palabras o prestar atención solo a algunas cuantas palabras de Dios. No queremos escuchar todo. Y no solo es suficiente con escuchar lo que nos conviene, sino que las interpretamos a nuestro modo. Debemos de estar bien atentos, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos, Jesús? Solamente en ti hallaremos o tenemos palabras de vida eterna. Nosotros siempre estamos prestando mucha atención o más atención a otras cosas que no trascienden, que no afectan nuestra vida espiritual para bien. Y la palabra de Dios la desechamos, y a veces cuando estamos en el templo estamos pajareando, estamos mirando para otras partes y no estamos atentos a la palabra de Dios y no prestamos atención. Por eso es que luego vienen los problemas, vienen situaciones difíciles y no tenemos
el consejo de Dios. No podemos echar mano de la promesa de Dios porque nos hemos perdido de eso. Hemos ido a perder el tiempo en vez de aprovecharlo bien. Entonces, tengamos cuidado de malinterpretar la palabra de Dios y de no escucharla completa, ¿verdad? Versículo 50 dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Juan 19:30 nos dice que Jesús dijo: consumado es. Esto es lo que clamó a gran voz, lo que está registrando Mateo, este gran clamor, este grito, o grito de victoria fue: consumado es. Esto es lo que él clamó a gran voz: consumado es. Y consumado es significa pagado en su totalidad. Y dice que después entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida a Jesús. La muerte no tenía control o poder sobre el Hijo de Dios. Él se puso en el lugar de nosotros, los pecadores, pero nunca fue un pecador ni se convirtió en eso. Por lo tanto, no podía morir a menos que entregara su espíritu. Por eso es que Él entregó su espíritu. Como dijo Jesús mismo en Juan 10, del 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que a Jesús no lo mataron. Él decidió poner su vida, porque Él tiene el poder. Por eso es que Él, después de que ya pagó nuestra deuda, ya recibió el juicio de Dios a causa de nuestros pecados, Él como sustituto nuestro, dijo: consumado es. Se pagó por completo en su totalidad la deuda, el pecado que había en contra de Dios el Padre. Y ahora sí, entregó el Espíritu. Versículos 51 y 56. Al 56, perdón. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, se rasgó en dos, de arriba para abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios mismo. Recordemos que para poder entrar a la presencia de Dios, solamente lo hacía el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año, y esto antes tenía que ofrecer un sacrificio. Bueno, Jesucristo fue nuestro sacrificio. Hubo ese derramamiento de sangre, esa sangre que limpia nuestros pecados, no solamente que los cubre, sino que los limpia, y también Jesucristo al mismo tiempo fue y es nuestro sumo sacerdote. Dios mismo hizo a un lado, de esta manera, al rasgar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, hizo a un lado esta separación que tenía el hombre con Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, nosotros podemos acercarnos libremente a Dios.
Por eso es que el velo se rasgó de arriba para abajo, porque esto lo hizo Dios, no lo hizo el hombre. Y dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo es posible que la naturaleza refleja esto, tanto que aún algo tan duro como las rocas son conmovidas, son quebrantadas, y los corazones de los hombres se mantenían duros? Dice que la misma naturaleza, reacciona de esta manera ante la muerte del Hijo de Dios. Esto es un reflejo o una muestra de cómo aún la misma naturaleza se duele. Y los hijos de Dios, o la creación más bien de Dios, la humanidad, le escarnecían, lo rechazaban. Y vemos que también el centurión y los que con él guardaban a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. El centurión y los que con él estaban, es decir, los demás soldados, al ver esto, creyeron en Jesús. Y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Nosotros podemos decir, verdaderamente Jesucristo es Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres. Recordemos que Jesús siempre fue inclusivo. Involucró a las mujeres. Las mujeres fueron importantes en el ministerio de Jesús. Y podemos darnos cuenta que aún las mujeres, o mejor, las mujeres tenían más valor que los mismos hombres, en este caso hablando de los discípulos de Jesús, de la gran mayoría. Mejor las mujeres estaban ahí, aunque de lejos, pero estaban al pendiente de lo que sucedía con Jesucristo. Por eso es que no pasan por alto o más bien son consideradas dentro de los evangelios, porque las mujeres son importantes para Dios, tienen el mismo valor, y a veces las mujeres son más valientes que los hombres. Podemos decir, como el centurión, familia, que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. No porque lo sabemos, no porque ya lo hemos escuchado muchas veces en las predicaciones, no porque es algo que oímos cada domingo, sino porque realmente estamos maravillados por su amor y queremos corresponder a su amor. Conclusión, familia, no importa la distancia que tengas que recorrer como Simón para poder encontrarte con Jesús. Si tú eres fiel, es muy probable que tus hijos también sean fieles a Dios, como lo fue Alejandro y Rufo. Jesús conoce cada una de tus dolencias físicas, eso debes de recordarlo siempre. Cada una de tus dolencias emocionales también, y te entiende mejor que nadie. También debes recordar, familia, que Dios te ama y te lo ha demostrado de una manera extrema. En esta ocasión en la cruz. Y todos los días te está amando porque te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Hasta el último aliento. Que tú tengas la oportunidad de reconocer que Jesús es Dios y arrepentirte de tus pecados, así como lo hizo uno de los ladrones. En su momento probablemente tú no querías nada con Jesús, pero ahora le reconozcas y le pidas que estés con Él en el paraíso o en el cielo. También aprendimos que no debes de ser
indiferente ante el dolor de los demás y mucho menos te debes burlar. Aprendimos que no debes dudar de tus convicciones, aunque el mundo se burle de ti. Sigue confiando en Cristo. De Jesucristo se burlaron de sus convicciones. Él tuvo un propósito, cumplió su propósito, él creyó en Dios. Recuerda que se burlaban porque decían, creyó en Dios, que Dios lo salve, ¿verdad? A otro salvó, a sí mismo, ¿por qué no se salva? Tú no dudes de tus convicciones, aunque el mundo se burle de ti. Más bien, tú búrlate de sus burlas, es decir, menosprecia su menosprecio, no le des importancia a sus comentarios y sigue confiando en Cristo. Y si aún no has creído en Cristo Jesús, ¿qué esperas? Hazlo hoy, hazlo ahora. Podrás decir como lo dijo el centurión, verdaderamente es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por haber dado tu vida en la cruz, Señor. Gracias por no haber descendido de ella, Señor, cuando te lo pedían los sacerdotes, los falsos los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, Señor. Gracias por haber soportado, Señor, ese desamparo del Padre. Gracias, Dios, por haber llevado mi pecado y haberte hecho pecado por mí, Señor. Gracias, Jesús. Te ruego, Dios, por los que ven el video, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a sus vidas. Y que decidan en sus corazones y en su mente, Señor, creer en ti y confesarlo con su boca, Padre. Porque tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, Señor. Que ellos puedan hacerlo como el centurión, Señor. Que puedan declarar que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, precioso Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Familia, te recuerdo, tenemos la predicación del segundo libro de Reyes a las 8:30 de la noche el día miércoles, y el día jueves estamos aprendiendo a través del estudio de las de las bendiciones del cristiano, y el día viernes estamos en el estudio el desafío del amor, y el día sábado también a las 8:30 de la noche estamos aprendiendo cuáles son las cualidades del cristiano. Y el mismo sábado, a las 12 del mediodía, Familia Kids. Así que no te pierdas ninguno de estos estudios. Y el domingo nos vemos en la iglesia Familia a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.